La entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. 2:06 p.m. y continuamos en este espacio en Presencia Universitaria. Esta tarde le damos la bienvenida al maestro Christopher Saavedra Ramírez, quien es secretario del Juzgado del Poder Judicial de la Federación y miembro del Colegio de Secretarios y Actuarios de esta misma instancia, a quien esta tarde le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues estamos aquí a sus órdenes. Pues justamente platicando de este tema del Poder Judicial, lo que ha venido pues ocurriendo después de esta reforma judicial, pues preguntarle hasta el momento pues qué se ha decidido pues respecto a continuar con este paro, que es el contexto que actualmente se está viviendo desde este poder, desde el Poder Judicial. Pues miren, materialmente se continúa con el paro. Les voy a explicar un poquito cómo es el proceso para que el Consejo de la Judicatura Federal pueda emitir una declaratoria formal de paro de labores. Inicialmente un paro comienza con el consenso de la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, donde órgano por órgano le expresan a quienes son los titulares, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, su voluntad de irse a paro o de permanecer en paro por alguna razón específica. Que en el caso concreto, la razón específica del por qué continuar con el paro, a pesar de que ya se aprobó una reforma constitucional, es que en el texto constitucional, efectivamente en un transitorio se dice que se respetarán los derechos laborales, pero el cómo, sobre qué prestaciones y en cuánto, eso no está garantizado. Y nosotros, la clase trabajadora, lo que busca, con independencia de los temas de independencia judicial y de división de poderes, en cuanto a derechos laborales, buscamos que se garantice por escrito cuáles son en particular las prestaciones que dicen que se van a respetar y en particular el quantum de esas prestaciones. ¿Por qué? Porque en este país quisiéramos creer que por el solo hecho de que se eleven al texto constitucional algún mandato, se respetaran, pero eso no acontece. O sea, simplemente el artículo 1 constitucional dice que todas las autoridades deberán procurar proteger, garantizar los derechos humanos y pues vivimos una realidad que se aleja de ese texto constitucional. Entonces, no estamos confiados en el solo hecho de que en la Constitución se diga se van a respetar derechos laborales cuando no se firma por escrito un acuerdo que verdaderamente brinde una herramienta que garantice el respeto a esos derechos. Entonces, la condición actual es, como no se tiene ninguna garantía por escrito o que permita a los trabajadores tener certeza jurídica de que efectivamente se van a respetar nuestros derechos, entonces cada órgano jurisdiccional aquí en Querétaro le expresó a su respectivo persona juzgadora que queremos continuar con el paro y en consecuencia los titulares de este 22º circuito emitieron una circular donde comunican al público en general que dadas las condiciones, que no existen condiciones en los órganos jurisdiccionales derivado de que los trabajadores siguen en paro, de poder continuar con la función jurisdiccional. ¿Qué es lo que continúa después de esta declaratoria ya firmada por cada una de las personas juzgadoras de este circuito de Querétaro? Pues lo que sigue es que el Consejo de la Judicatura Federal emita una circular, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emita una circular donde le comunique a toda la sociedad mexicana que efectivamente el paro continúa. Eso es lo que falta. Por eso es que mi expresión inicial es materialmente seguimos en paro,
porque oficialmente no tenemos un pronunciamiento del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal donde ya comunique a la sociedad por escrito, a través de una circular, que efectivamente el paro continúa. La última información que nos brindaron a los órganos jurisdiccionales es que el día de ayer se recibió la solicitud de continuar con el paro, pero que no estaba dentro del orden del día de los temas que iban a sesionar el día de ayer, ese tema, y en consecuencia que entre hoy o mañana van a resolver ese tema para efecto de emitir la respuesta correspondiente. Entonces, de ahí es que mi respuesta es: materialmente seguimos en paro. Actualmente ya hay circular firmada por jueces y magistrados de Querétaro de que continúe el paro. Sin embargo, falta la circular del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que avale esta decisión a nivel nacional. Y que se prevé que sea un paro indefinido hasta que se den las condiciones o haya certeza en cuanto al tema que nos comenta. Pues nosotros, la clase trabajadora lo que busca es una garantía objetiva, razonable, del respeto a nuestros derechos. Y eso se puede hacer, o sea, pienso que es algo que si efectivamente la voluntad política ya determinó a nivel constitucional que lo van a hacer, pues creo que es muy sencillo referir: a ver, estas son las prestaciones, estas prestaciones ascienden a cada cantidad cada una y se garantizan por tal periodo de tiempo. Creo que eso es algo que se puede hacer si lo quisieran hacer. ¿A quién le corresponde justamente dar esta información? Las condiciones generales de trabajo las firman el Consejo de la Judicatura Federal, que es quien representa nuestra parte patronal, y por parte de los trabajadores lo firma el sindicato mayoritario. Entonces, es un acuerdo de voluntades entre la clase trabajadora y el patrón, que en este caso es el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, esto se puede hacer antes de la transición, porque si se lleva a cabo antes, pues ya a través de la figura de la sustitución patronal, pues el nuevo patrón, que sería el órgano de administración del Poder Judicial de la Federación, pues va a asumir como cuando se lleva a cabo una sustitución patronal. Si no hay reserva expresa sobre los pactos entre patrón y trabajador, se asume que se encuentran respaldados por el nuevo patrón. Claro. Y ahora, en este caso, ¿qué representa que pues los trabajadores del Poder Judicial pues no cuenten con estas garantías? ¿En qué situación los deja a ustedes también? Pues en una total incertidumbre jurídica. No se teme que ocurran conductas que acontecen en muchos estados de la República cuando ya la política se mezcla con la administración de justicia. ¿A qué me refiero con esto? Muchas conductas en muchos estados de la República donde la voluntad del gobernador es la que impera sobre las decisiones de la administración de justicia, pues el gobernador en turno lleva a su equipo de magistrados, de jueces, y a su vez estos llevan a su equipo de trabajo para poder materializar los objetivos que el político en turno desea materializar. Entonces, obviamente, esto le genera temor a la clase trabajadora porque nosotros estamos acostumbrados a resolver conforme a la Constitución y a las leyes, no conforme a intereses políticos. Y entonces, al entrar a un nuevo ciclo de trabajo donde se advierte que ya van a incidir intereses políticos en la administración de justicia, pues no sabemos qué nos pueda esperar. O sea, no lo sabemos, porque se dice que esta reforma constitucional tiene el ánimo de incrementar la independencia judicial. Sin embargo, las propuestas para los candidatos para nuevos jueces y magistrados pues van a provenir del poder político. La toma de protesta va a ser ante el Senado. Los procedimientos sancionatorios se van a llevar ante el Senado.
la duración en el encargo va a depender de un tribunal de disciplina cuya elección la va a proponer el propio poder político. Y la reelección de los jueces que se habla en la Constitución pues va a provenir mayoritariamente también del poder político. Entonces, aunque en la Constitución se dice que esta reforma tiene por objeto incrementar la independencia judicial, ya el texto, el contenido del texto de la reforma, pues evidencia todo lo contrario, que se va a perder la independencia judicial y lo que se está produciendo, lo que produce esta reforma directamente es un control político del Poder Judicial de la Federación. Entonces, evidentemente, esto preocupa mucho a la clase trabajadora, que pues estamos acostumbrados a trabajar bajo lineamientos muy claros, transparentes y acorde a los principios constitucionales y legales. Todo lo que se en torno a esta reforma ha sido pues, muy polémico y continúa siéndolo, ¿no? Incluso el mismo paro continúa siendo muy polémico al grado de que pues, algunos cuestionan la legitimidad de este paro, dicen por qué se pudieron ir a paro y que también otro cuestionamiento pues, es el tema de los salarios, ¿no? ¿Por qué continúan cobrando también el Poder Judicial a pesar de estar en un paro? ¿Cuál es la razón de esta situación que se vive hoy en el Poder Judicial? Sí, pues lo que yo le quiero expresar directamente a la sociedad es continuamos trabajando. Yo todos los días y la mayoría de mis compañeros continúan trabajando y haciendo labores de protesta. El paro no es total. La crítica social tiene sentido si efectivamente materialmente no trabajáramos, pero no es así. Materialmente recibimos un sinnúmero de asuntos diarios donde concedemos suspensiones de plano en tratándose de asuntos de carácter urgente. Y continuamos nosotros trabajando todo lo ordinario, lo vamos trabajando de forma adelantada para que en cuanto se levante el paro ya se tenga todo el avance de todas las resoluciones que han estado pendientes de dictarse. Entonces, yo le quiero comunicar a las mexicanas y mexicanos que el Poder Judicial de la Federación, con independencia de las protestas que hemos llevado materialmente, lejos de estar de vacaciones como se nos ha querido hacer ver, estamos trabajando aún más, porque aunque estemos en paro, seguimos trabajando en nuestras oficinas. Todos los días vamos a trabajar nuestro trabajo ordinario para no fallarle a la sociedad, porque el Poder Judicial de la Federación siempre se ha destacado por ser realmente respetuosos de los plazos y términos. Entonces, y no queremos fallarle en eso a la sociedad. Entonces, por esas razones que estamos día y noche, ahora estamos trabajando aún más, porque además de todas las estrategias de defensa, estamos trabajando para que en cuanto se levante el paro, la sociedad tenga la solución de sus asuntos a la mano. Entonces, esto claro que genera incertidumbre jurídica, porque la sociedad dice, bueno, pero yo no sé eso, yo no sé si cuando me levanten el paro ya me van a notificar una sentencia. Lo que yo les puedo garantizar es todas las resoluciones en el Poder Judicial de la Federación van a salir dentro de los plazos legales como siempre se ha hecho. Entonces, en cuanto se reanuden labores, tendrán sus resoluciones dentro de los plazos legales establecidos. Es legítimo este paro porque yo les pregunto, ¿qué sentido tendría irse a un paro? Se supone que un paro tiene por objeto garantizar ciertos aspectos por los cuales existe una inconformidad. Actualmente, a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no se les ha garantizado nada, porque el solo hecho de que se diga en la Constitución algo, pues puede quedar como letra muerta cuando por escrito no se garantizan las condiciones específicas que estamos solicitando que se garanticen. Entonces, la legitimidad deriva de que si hay un consenso en mantener el paro y que con independencia de ello estamos trabajando arduamente todos los días para el servicio de la sociedad.
Pues se nos termina el tiempo desafortunadamente, maestro, pero le agradecemos mucho por estar con nosotros, por aclararnos estas dudas. Entonces mantiene el paro, por lo menos es lo que dice materialmente, se mantiene el paro esperando que haya una resolución ya en firme de este tema, pero continúa el paro hasta que no se resuelva esta situación que ustedes están exigiendo, maestro. Entonces, le agradecemos mucho por estar con nosotros en esta tarde y algún mensaje final que quisiera dar. La solución está muy fácil, las garantías son muy fáciles de llegar. Si realmente existe un consenso político en no afectar los derechos de los trabajadores, pues que se plasme por escrito en los acuerdos correspondientes, que se firmen las nuevas condiciones generales de trabajo, donde claramente y con transparencia se diga cuáles prestaciones son las que estamos hablando, el quantum de las prestaciones, y se publique esa situación de forma transparente para que realmente la clase trabajadora tenga una garantía real de que los derechos no se van a afectar. Entonces, mientras tanto, pues pienso que la presión social que nosotros estamos haciendo estamos detenidos porque queremos defender nuestros derechos. Y la solución nos parece que es muy fácil por parte de nuestras autoridades. Entonces, el mensaje final es: autoridades políticas, autoridades del Consejo de la Judicatura Federal, garanticen de forma transparente los derechos de los trabajadores y esto se acaba. Excelente. Pues muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias al maestro Christopher Saavedra Ramírez, quien es secretario de Juzgado del Poder Judicial de la Federación. Continuamos con más.